Hermano, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Y en primer lugar doy gracias. Doy gracias a Dios de tener la oportunidad de poder estar con ustedes aquí. Gracias a los pastores por esta oportunidad también que me brindan. Lo que voy a hacer esta mañana es contar mi testimonio, ¿no? Siempre con la palabra de Dios, de hecho, respaldándola. Espero que Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero empezar con un salmo que es la base de el Salmo 139. Verso 7 al 12. Dice así la palabra de Dios: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si tendría que poner un título a esta meditación, a manera que cuente cómo se llama mi historia, sería la soberanía absoluta de Dios. Y pongo esto porque a manera que comente o diga todas estas cosas, ustedes notarán, y espero que esto les ayude muchísimo cuando a veces estamos en ciertos problemas, o a veces dentro de la familia hay personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien, empezaría con hablar de mi inicio. Hace muchos años, en la serranía del departamento allá donde vivo en Perú, lo que acá sería una región, tenemos costa, sierra y selva, todos los climas, y entre la sierra y la selva había una familia que se dedicaron al campo. La vida en el campo es bastante duro. No había acceso para que vayan a una escuela, un colegio. Y ahí se desarrolló esta familia. De esa familia hubo una mujer que sufrió bastante, pero siempre anhelaba un día salir de esa condición. Hasta que llegó su juventud, y ya llegó al pueblo, y en el pueblo conoció a una persona. Y le pareció maravillosa. Después de haber vivido un mundo muy duro, pensó que ahí estaba la solución a tanto sufrimiento que ella había pasado. Bueno, se enamoró. Y a veces suceden estas cosas que cuando uno está pasando estos momentos, sobre todo más las jóvenes mujeres, y ven una posibilidad de alguien que le habla bien, alguien que le da mucho cariño, muchas cosas, pues cree que ese es la bendición, vamos a decirlo así, de Dios para su vida. El asunto es que de ese enamoramiento ella sale en estado, pero cuando este varón descubre que ella está en estado, gracias, desaparece. Era un policía, ni bien conoció eso, era casado aparte, y lo mejor que era evitar el problema de familia con la institución, y se fue. Ahora imagínense ustedes cómo queda una mujer así, cuando pensó que esa era la solución a toda la forma de vivir en su niñez, en su adolescencia, y en su juventud encontrar aparentemente la persona ideal.
Bueno, el primer problema ahí es el miedo, la vergüenza, sentimientos encontrados, el haberse opuesto a la familia de repente, porque a veces los padres, por el hecho de tener más edad, se dan cuenta si esta persona conviene o no conviene. Pero siempre a veces en la juventud uno piensa que es la persona ideal porque está enamorado o enamorada, pues solamente sale a defender a aquella persona. Pero ahora está sola, ahora está abandonada. ¿Qué hacer? ¿Cómo volver a casa? Y encima, a veces esperamos que pueda haber una buena recepción, pero al contrario, hay un rechazo. Y en ese rechazo a veces hay palabras muy duras. Y es un asunto que la Escritura nos dice que aquí en los labios está la vida y está la muerte. Y de lo que diga, viviremos y comeremos. Bueno, se lanzaron muchas maldiciones. El hecho es que ahora aparecen amistades y hay sugerencias. ¿Qué vas a hacer? Ese niño te va a traer problemas. ¿Cómo lo vas a criar? No hay un hombre que pueda hacerse cargo. Y en su ignorancia recibe todo tipo de opiniones. Y las que más habían en ese momento era: evita esa criatura. Evita esa criatura y te vas a evitar un montón de problemas. Y alguien dijo alguna vez, y hasta eso es ser responsable, porque ¿qué le darás el futuro a esa criatura? Bueno, parece que la idea estaba siendo aceptada en su mente y una tarde me contaba ella, se quedó dormida. Y esto que les voy a comenzar a narrar de aquí en adelante es algo que de repente no sea muy usual, a manera como se comparte la Escritura, pero quiero apuntalarlo con el libro de Job, el capítulo 33, verso 14 al 18. Y dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Es verdad, Dios nos habla a través de su palabra. Escuchaba las alabanzas y había un mensaje muy lindo, muy hermoso. Se iba apropiando para lo que tenga que decirles hoy día. Pero Dios usa varios medios de comunicarse con sus hijos o con el hombre en términos general. Pero el hombre no entiende. Y el hombre en términos general no entiende porque no conoce esta verdad. Ella se queda dormida y ella me comenta que tuvo un sueño donde una mano desciende, entra a su vientre y saca a esa criatura. Y menciona que se alegró muchísimo de ver que era un varoncito. Pude verlo. Era un varoncito. Y me hablaba de como el teléfono antiguo, recuerden que tenía un cordón. Así lo vio ella. Recién estaba experimentando cosas que no conocía. Lo único extraño, me dice, es que ese niño había salido pero crucificado. Le llamó eso algo raro. No lo entendimos en ese momento. Pero esa fue la primera manifestación
que a una persona que no conocía de Dios, que estaba a punto de hacer lo que es común a veces, o para salir del problema, Dios evitó que se ejecutara eso, porque ese niño tenía que nacer. Y ahí es donde el título que puse a esta meditación es la soberanía absoluta de Dios. Y es lindo conocerlo a ese Dios. Hasta ahí no sabíamos nada de él. Bueno, yo menos, porque estaba todavía formándome en el vientre de ella. Pero pasa una cosa que quiero también decirlo, es que solo las mujeres que están pasando un momento parecido saben lo que sienten, lo que piensan, cómo están sus emociones internamente. Y todo eso que ella siente o que sentía en ese momento, miedo, temor, rechazo y tantas cosas, no solo estaba en ella, porque ese niño que se estaba formando estaba unido a un cordón umbilical. Y sabemos que a través de la sangre hay ¿cómo podría decirle? Una sustancia que es muy recomendable por los médicos a la mujer que esté en estado, es el sulfato ferroso, ¿verdad? Porque eso va a evitar la anemia y a fortalecer los glóbulos rojos para que lleve el oxígeno y los alimentos al resto de las células. Y no sé si se acordarán de los famosos cassettes que habían antes, una cinta plástica donde se grababa una canción o se grababa una película. Tenía una sustancia marrón llamada ferrosa, porque justamente ahí podía grabarse la voz y luego poder escucharla. Cosa curiosa, que eso también está químicamente en el organismo de la sangre. Y por eso es que, de alguna forma, no solo estaba afectándose ella, sino también esa criatura en su vientre. Eso originó de alguna manera que va a afectar el desarrollo de la vida de esta persona. Muy bien. De cualquier forma, nació este niño. Nació bajo unas circunstancias bastante difíciles. Y dentro de la familia pasó un hecho que ella tenía una hermana más mayor que ella, y bueno, ella tenía a su esposo, una persona que en esa zona hay mucha minería. En la zona donde la región donde vivimos hay mucho oro y hay bastantes personas que trabajan dentro de ello. Pero esa persona era muy malo y algunas veces le pegaba a su mujer. Su mujer era bien alta y él era bien bajito. No sé cómo hacía, pero el hecho es que le pegaba. Y en un momento, ella entra, pero eso sí, ella era de carácter fuerte. Y al ver a su hermana en esa condición, coge un palo y comienza a darle al hombre hasta que lo saca corriendo. Pero hay gente que se las guarda. No se dijo más. Pasado un tiempo, hubo una fiesta, me cuenta. Bueno, y el niño durmiendo en el cuarto, y le dice a su hermano menor, le dice, dale una mirada a mi hijo si está despierto o está llorando. Él va, y allá solamente se alumbraba con esos tiempos con lámparas o con velas. Y él va y ve al niño que está durmiendo, pero había una vela que tenía 5 centímetros para acabarse, prendida de hecho. Y lo que le llamó la atención es que había una tira o no sé cómo le llaman aquí, un pabilo o un hilo, al costado de la vela, y que entraba debajo de la almohada de aquel niño. Y eso le llamó la atención. Entonces él siguió ese hilo o la guía, levanta la almohada y había un cartucho de dinamita. Creo que eso fue lo que motivó que ella se saliera otra vez de ese lugar y llegara, a la capital con unos primos a vivir ahí.
Pero meses más, ya cerca al año de este niño, hubo una enfermedad que los médicos desahuciaron. Le dijeron, no podemos hacer nada por esta criatura, solamente tiene que llevárselo. Imagínense ahora esta mujer caminando por las calles con un niño cargado, llorando porque no hay nada que hacer. Los médicos dijeron que no hay nada que hacer en ese niño. Cuando ella está caminando en una de las iglesias grandes de la iglesia católica, está pasando y mira una iglesia abierta. Y ella observa que se le prende, se ilumina. Y por lo menos queda una alternativa que tal vez Dios es lo que conoce, no sabe más. Puede hacer algo por ese niño. Ella entra corriendo a aquel lugar, lo pone a los pies de la esfinge del Señor de los Milagros, que es el patrono de allá de Perú, y le dice, si tú lo salvas, Él llevará de por vida el hábito tuyo. El niño se salvó. Ahora miren ustedes, todos los años me uniformaban en el mes de octubre con todo el hábito. Y había una penitencia que hacía de pequeño, sin zapatos, caminando 3 a 4 cuadras de espaldas a la procesión. Pero no me gustaba, no entendía por qué no me gustaba. No sabía nada de Dios. Y recuerdo mucho que me decía ella, ya más grande, tal vez 10 años, me decía, ve a la iglesia, comúlgate, lo que se tiene que hacer. Y yo le decía, ¿por qué me mandas ahí? ¿Por qué tengo que hablarle a un hombre que me perdone mis pecados? ¿Por qué no me dejas que vaya al campo? Y ahí hable con él. ¿Verdad? No entendía. Pasó el tiempo, nos tocó vivir en un barrio muy difícil. Es conocido allá como el Barrio Rojo. Había de todo, prostitución, homosexualismo, delincuencia. En todo ese medio de ese barrio me desarrollé. Y éramos las personas más rechazadas, más humilladas y no aceptables. No deseaban que yo me juntara con los demás niños. Estaba mal visto, no entendía, era un pequeño, así me desarrollé. No comprendía el porqué de las cosas. ¿Por qué personas mayores me insultaban? ¿Por qué personas mayores me agredían? ¿O mandaban que me hagan daño? No lo entendía. Seguí avanzando. Gracias a Dios que a los 14 años fue mi último año que llevé ese hábito. Y de alguna forma, no recuerdo cómo, pero me independicé. A los 15 ya nunca más volví a usar eso. Había un familiar, un hermano de ella, que venía siempre de lejos. Venía eso de las 6 de la mañana, tocaba la puerta, abría y con una grabadora ponía unas cintas. Muchos recuerdos de un pastor dominicano y la predicación era dura, era fuerte. A mí me daba miedo. Y yo me salía, prefería estar afuera temblando de frío en la calle que estar adentro escuchando porque me daba miedo, sinceramente. Bueno, mi madre decía siempre, el día que yo tenga una casa de 3 pisos, un piso para cada uno de mis hijos, ese día tal vez yo pueda aceptar a Jesús. Pasó el tiempo y llega el año 70. Un 17 de mayo, un domingo. Tengo un sueño. Y sigue esto así. Sueño un gran terremoto. Pero no vi que las paredes se cayeran, nada, pero era fuerte lo que soñé. Se lo conté a mi madre. Ella le cuenta a un tío. Va y busca el que venía. Y el próximo domingo, 24 de mayo, me busca, ya no a mi mamá, sino a mí. Y me dice, hijo, quiero hablar contigo, me lleva a la casa. Verdad que fue terrorífico todo lo que me habló. Y me dijo, Dios te ha mostrado lo que viene hablando en las iglesias, la mayoría ahí en ese tiempo eran de las asambleas de Dios.
lo que va a pasar en el Perú. Viene una catástrofe grande sobre el Perú. Yo no lo sabía. Y con todo eso, pues me hizo que me arrodillara. ¿Y quién no va a decir que acepto a Cristo, no? Si tenía un temor tremendo. Así que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador en ese momento. No sabía nada más hasta que llegó el día 31. Mientras todos estaban atentos a los televisores para ver el campeonato mundial en México, recuerdo que había mi madre puesto, pues teníamos una pequeña tienda ya y teníamos un televisor, creo que eran los únicos en el barrio, así que ella creo que quiso comprar la casa ese día, como saben, así, poniendo sobreprecio a todas las cosas porque quería hacer su mundial también ella. Bueno, hubo alguien que estuvo mal, llevé ciertos medicamentos para esa persona, cuando le estaba dando es donde empezó el terremoto. 3:27 de la tarde del 31 de mayo. Menciono esto porque algo inusual sucedió ese día. No entiendo, una joven que la tenía abrazada, como se llama en sí, por el terror que había. Eran solo mujeres las que había en ese lugar donde estuve en ese instante, porque todos los hombres estaban frente a los televisores. Y de repente veía cómo las paredes se inclinaban, la gente se desmayaba, desde niños, mujeres mayores, todos caían al piso. Una señora, recuerdo cómo se llama, con su bebé de 2 meses que había nacido, ella trató de arrodillarse para poder pedirle perdón a Dios o algo, y es como una onda que se hace cuando usted levanta la sábana y hace esto, así se hacía, y la dispara contra la pared. Felizmente ella con su cuerpo cubrió a la criatura. Y digo, algo pasó que no lo entendí hasta ese instante. Mientras yo tenía esta joven aquí, esta mano izquierda se levanta automáticamente. No recuerdo muchas palabras que hablé, pero las finales, recuerdo esto cuando le hablé a Dios y le dije, Padre, calma tu ira. Y empezó a descender. ¿Casualidad? No lo sé. El hecho es que no sé de dónde salió eso. Esa palabra se regó en todo ese lugar. Algo pasó. Y le plació a Dios hacer algo que ya está escrito en la palabra. Y podemos verlo en 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de Corintios, verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De todo ese barrio, antes de que sucediera eso, le plació a Dios escogernos a nosotros dos. Ha pasado años para poder entender por qué. ¿Por qué nosotros? Pero hoy solamente puedo decirle gracias. Pero sucedió esto. Muy bien, de ahí para adelante ya estaba estudiando, estaba en secundaria. Y yo recuerdo que llevaba un Nuevo Testamento en mi bolsillo y ahí empezaba a la hora de recreo a mis amigos, les leía algo de esto. No entendía mucho, pero les leía. Y había un grupito como de 8 que se quedaban conmigo y me escuchaban lo que yo les hablaba. Hasta que un día, recuerdo, faltó el profesor y tampoco estaba el auxiliar. Así que imagínense ustedes cómo estaba el aula. Éramos 53 en una sola aula. Un laberinto tremendo. Y en ese instante ingresa el director de estudios del colegio. Y ve todo el laberinto y de hecho llamó la atención a todos y dijo, no es posible que porque no haya profesor, que porque no haya el auxiliar, ustedes como buenos cristianos no se comporten como debe ser. Ustedes no son como de repente los otros muchachos de otra religión.
¿para qué dijo eso? Y dijo, ¿hay alguien aquí que sea de otra religión? Y me levanté como un resorte, me quedó mirando y me dijo gracias y se retiró. A la hora suenan las campanas, eran todavía como las 10 de la mañana, nosotros salíamos a la 1. ¿Qué pasó? 2,000 alumnos, porque éramos 3 colegios en uno, 2,000 alumnos en el patio mayor. ¿Qué hay? Solo se tocaba eso cuando era el cumpleaños del director o alguna cosa para festejarlo. Cuando de repente sube el sacerdote, el que daba clases de religión, y empieza desde ahí, como se llama, a decir, ¿no? Quiero decirle a los protestantes que, él decía, les voy a dar una noticia bomba, nosotros no adoramos a la Virgen, solo la veneramos. Yo creo que es un sinónimo. Pero de todas maneras, tomé esto y a los que estaban conmigo le digo, mira qué dice aquí. No es lo que él dice. Creo que ese año ya estaba yo en la selección de fútbol, mucho me gustaba eso. Mi anhelo era llegar a mucho más. Y me confié en el profesor de educación física, me dijo, bueno, sabes que hay un campeonato en la capital y tienes que ir, que esto, que yo. Le digo, pero mis notas, déjame tu libreta, cuando vienes tú me lo reclamas. Me confié, terminamos el campeonato, regresé, cuando llegaba el tiempo de ya para matricularme, me fui a verlo, uy, me he olvidado, me dice, saca la libreta, me vamos a ver, jalado de año. ¿Y en qué cursos? Religión, arte, cívica. De alguna manera se vengaron de cómo se llama de mí. Bueno, pasó todas esas cosas. A los 20 años me caso. Y algo que no les dije es que cuando hay todas estas cosas dentro de una mujer en gestación, muchas veces afecta a lo que está en su vientre. Y es verdad que nunca ha habido en mí, a pesar de haber vivido en ese ambiente, un resentimiento o una amargura en contra de aquel que me engendró. Nunca lo conocí. Pero sí hubo un problema en mi vida. Y era un vacío. La falta de valores. Yo como amigo era bueno, y hasta como enamorado tal vez. Pero una vez que pasaban las cosas a mí, todo lo que había dentro de mí arruinaba a los que estaban alrededor. Prácticamente en poco tiempo apareció mi deficiencia y no pude valorar a la persona que estaba a mi lado y expuse aún a mis hijos. Eso llevó a que se afectara muchísimo nuestra relación, pero yo ya estaba de alguna forma sirviéndole a Dios. Recuerdo en aquel tiempo había estudiado un año en un instituto bíblico porque anhelaba, me gustaba muchísimo esto. Pero después de ello, me llamaron a una campaña muy grande que hubo para que yo sea el ujier general de todo el estadio. Y ahí estaba. Pero en esos momentos, cuando Cristo a través de este gran varón estaba salvando almas, llegó la desgracia más grande para mí. Hasta la mitad de esa campaña, que fueron 21 días, me vieron. Después desaparecí. Yo que hablaba, escúcheme bien, que amaba a Dios, y es verdad que lo amaba, pero eran sentimientos, eran emociones, tan igual como Pedro, cuando le dice a Jesús, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también a dar mi vida por ti. Pero ustedes recuerdan las expresiones de Jesús. Pedro, Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte.
hubiera preferido quebrarme un brazo o una pierna, pero no el corazón. Fue muy duro. Y en ese momento, mientras todos iban al estadio, porque se cerraron todas las iglesias para apoyar, yo era el único que estaba en la iglesia, de rodillas, clamando, humillándome. Y Dios solucionó el problema. Y aquí quiero hablar algo que saber con qué luchamos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es entre esposos, no es entre padres e hijos, es contra principados, gobernadores, poderosos y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. ¿Somos responsables? Sí, pero hay una influencia muy fuerte en ellos. Y echa mano a veces de nuestras deficiencias, que puede ser el orgullo, que puede ser la vanidad, que puede ser muchas cosas. Pero tenemos un enemigo real. Bueno, el asunto se solucionó, pero en eso que se soluciona, ahora viene el enemigo a hablarme a mi mente. Ustedes saben que en ese mismo libro dice más adelante que hay que ponerse el yelmo de la salvación, ¿verdad? Es decir, el casco que usaban los romanos en aquel tiempo. Protegían las sienes, que son las partes más frágiles. Un golpe aquí puede romper el hueso y cortar lo que va al cerebro y acabar la vida de una persona. Por eso era el casco. Pues la mente es el lugar donde el enemigo trabaja. Y cuanto menos conozcamos de esta escritura, para él mejor. Porque puede, intimidarnos, puede, persuadirnos y seducirnos si no conocemos bien la palabra de Dios. Porque dice la escritura que esta es la espada del Espíritu, es la única arma con la que podemos luchar contra el enemigo. Los demás son objetos de defensa, pero no, esta palabra es lo más importante en sí. Ahora bien, ¿qué empezó a decirme? Mira, tú sirviéndole y él permitiendo que te pase esto. Tú dedicando tu vida y haciendo esto por él y él te abandona. Les aseguré que le creí. Pasó tiempo, cambió mi forma de pensar y entré en un momento de una pelea con Dios. Le dije a Dios, quise ser caliente, no pude. Ser frío, tampoco. Tú dices que si soy tibio, me vomitará de tu boca. Por lo tanto, no puedo seguir hablando más de ti. Y quiero decirte que yo nunca más hablaré de ti. Y me fui resentido con Dios. Culpé a Dios de los problemas. 15 años viví separado de él, pero fueron los años de un infierno en mi vida, peor todavía. Yo trataba de no llegar a mi casa, y no crean que me fui al mundo porque el mundo me atraía. No me fui al mundo porque la diversión era que me jalaba o el trago o lo que hubiera. No, era resentimiento que había en mí contra Dios. Eso es lo que me hizo ir. Y me bajé a lo más profundo, me enlodé en lo más último con tal de que Él no se acercara, porque yo pensaba de que Dios solamente estaba en el templo y no podía estar en esos lugares que yo pisaba. Estaba resentido. Bien, mi madre felizmente, gracias a Dios, ella siempre se mantuvo firme. Durante 33 años ella viajaba constantemente hacia la sierra, viajaba a veces en burro, a veces caminando 3, 5, 8, 12 horas, en sí, de pueblo en pueblo. Ella no predicaba, solamente ella llegaba días antes para poder hacer orar a la iglesia, para poderlos hacer ayunar, para cuando llegaran los pastores predicaran la palabra y hubiera frutos, en la iglesia. Esa era su función de ella. Y yo ya me imagino cómo ella se sentía
de saber que le servía a Dios, pero que su hijo estaba perdido. Pero un día, terminan una sesión y salen a almorzar, y en lo que están almorzando, ella va a querer comer y empiezan a caérsele sus lágrimas. Y claro, raro, pero solo ella sabía qué estaba pasando dentro de ella. De repente se levanta un joven de 14 años y le dice así: sierva, tú me sirves con mucho esmero, con mucho amor, pero ¿por qué sufres? Tu hijo ya está a punto de llegar a mis pies. Cambió su semblante, pudo comer. Recuerdo estar en aquel tiempo trabajando dentro de la pesca, y cuando salimos de una embarcación, nos fuimos a un lugar, a un antro, ahí cerramos todo, estábamos bebiendo, serían las 11 de la mañana, y de repente, 8 de la noche, no habíamos salido, ahí estábamos. Y detrás de mí había una mesa con 4 personas, y esas personas, por los aspectos, eran probablemente dueños de embarcaciones, o biólogos pesqueros, o patrones, pero eran gente importante. En ese tiempo se usaba mucho el oro, mucho oro. Se usaba la camisa abierta para lucir el famoso lomo de corvina y un medallón, y todas las cosas en oro. Bueno, el asunto es que yo estoy así en ese estado, mareado, y escucho atrás de mí que están hablando de Dios. Cosa curiosa. Yo me paré, me acerqué a la mesa de ellos y le digo: señores, buenas noches, disculpen, los estoy escuchando hablar de Dios. Y el señor que resaltaba me dice: sí, cierto, pero no es Dios como ustedes dicen, señores. Dios no es así, estoy mareado. Y le digo: Dios es así y así. Y empiezo a disertar, no sé si 5 o 6 minutos de disertación en ese momento de Dios. Y el hombre se queda admirado y me dice: chacho, ¿tú estás en la universidad? Le digo: no. ¿Tú te estás preparando para la universidad? Y le digo: no. ¿Tienes secundaria completa? Le digo: no. Yo acabé ya con mis hijos en un escolarizado. Y me dice: ¿y me puedes explicar cómo es que me hablas maravillas de Dios? Y cuando él me dijo eso, me acordé de lo que yo le había dicho a él. Salí corriendo hacia afuera, una noche sin nubes, un cielo estrellado. Levanté mi cara y le dije: te he dicho que no quiero hablar nunca más de ti. Pero sabes, cuando eres propiedad de Dios, te vayas donde te vayas. Por eso el salmo que leí decía: lo mismo te son la oscuridad que la luz. Yo pude entender ahí que Dios es soberano, que Dios, para Él lo mismo es un lugar que el otro, porque Él es el dueño absoluto de todo. Y que cuando alguien de los suyos, por alguna razón, puede perderse o extraviarse, Él no lo va a abandonar. Nunca duden. Dios va a hacer, solo que lo hará en su tiempo. Ahora, ahí nomás que estoy en eso, yo sufría mucho. Mientras estaba en una cantina, yo lloraba porque quería ir a la iglesia, porque no me sentía feliz ahí. Y cuando yo iba a la iglesia, en la puerta me esperaba Satanás. Y me decía: ¿qué vienes a hacer aquí? Todos saben tu historia, tu vida. Y me volví a salir. Es duro esto, pero escuché. Hasta que llegó el momento en que Él me vuelve a traer a sus pies. Y yo no quisiera que esto tenga que suceder así a veces en la vida. En el último niño que tuvimos
En mi primer matrimonio, bueno, Rosana ya es la etapa donde Dios ha trabajado conmigo, me ha ido perfeccionando. Tuvo preeclampsia y tuvieron que ese niño nacer haciéndole cesárea. Pero eso trajo un problema. Trajo una enfermedad irreversible. Insuficiencia renal. El médico me mandó llamar 3 veces para decirme a mí lo que estaba pasando con ella. Y pedía que ya se hagan de una vez 2 diálisis semanales para empezar. Pero en ese tiempo no tenía ni trabajo, ni dinero, mucho menos seguro, porque solo el seguro tenía esas máquinas. ¿Qué hago? Ahí empezó el Señor a tratar conmigo. Llega su hermano de ella a reclamarme un día y me dice, me lleva a una tienda, compra una botella de cerveza, sirve 2 vasos. Para conversar el problema, me dice, ¿por qué no me has dicho nada de mi hermana? Me he tenido que enterar esto y este otro. Le digo, ¿cómo te quieres que te hable? Le digo, tienes tu familia, tienes a cargo tu padre, apoyas a las hijas de tu hermana que falleció y tienes aún todavía apoyo sobre tu hermana que es madre soltera. ¿Cómo te puedo yo llevar esta aflicción a ti de 2,000 mensual que se necesita para hacerlo en una manera particular? Y le digo, pero te digo algo. Este vaso de cerveza es el último que tomo aquí contigo. Yo mañana regreso a Cristo. Y a tu hermana no la toca ni un médico, ni una medicina, nada. Lo que es la natural, se rió. ¿De qué estaba hablando, no? El hecho fue así que regresé a Jesús, llegué a una iglesia muy lejos, donde sabía que de alguna forma el Señor se manifestaba. Y cuando yo entré a aquel lugar, no me conocían, un joven dice lo siguiente: tú que vienes de lejos, quiero que sepas que lo que está puesto en ella es mi mano. Y donde yo la pongo, nadie la quita. Y donde la quito, nadie la pone. Y yo, ahí en el suelo, arrodillado, le dije, es verdad, solo hablaba dentro de mí, es verdad, Señor, pero aquí estoy. Regresamos a la casa. Y empezamos a orar con un hermano que todavía hasta ahora nos comunicamos. Y le digo, varón, quiero que me ayudes a orar por mi esposa. Y orábamos solo los 4, ella, mi hermano y mi madre. No sé si esto, como les dije, es mi testimonio. Está Dios presente, como se llama, de lo que les estoy hablando. Y yo recuerdo que en una de esas oraciones me dijo a mí, si tú vuelves una vez más atrás, porque eso era mi vida, volver siempre atrás. Yo vengo, recojo a mi hija y a ti te pongo una enfermedad en la columna y te tiro en la cama y es el juicio divino. Yo tengo 2 vértebras con artrosis a la altura de la cintura. Y he pasado momentos muy duros de ello, pero también Dios me ha sostenido por 20 años, un trabajo fuerte que he tenido ya en el Perú, donde me jubilé. Y ya estaba sentenciado. Bueno, otra vez orando, otra vez recuerdo esto. Estamos orando, los ojos cerrados, y de repente, ¿cómo se llama? El joven empieza a hablar y decirme, yo volveré de aquí a un tiempo, le hablaba a ella. Si te encuentro haciendo mi voluntad, yo te añado más años de vida. Pero si no te encuentro haciendo mi voluntad, yo te recojo. Y mientras esto escuchaba, yo con mis ojos cerrados vi 2 pares de números. Un 3 y un 0, un 9 y un 6. Y cosa curiosa, mientras en la iglesia
había matrimonio y un quinceañero. Yo estaba sola con mi esposa en el hospital los últimos 8 días de su vida. Y fue el año 96. Debió haber sido el 30 de julio. Pasaron 2 días porque alguien me sentenció. Si a mi hermana le pasa esto, yo te enjuicio. Y por eso corrió al 1 de agosto. El hecho es que pasó. Pero ya estoy en el camino del Señor. Empiezo ya a hablar con Él a través de su palabra y decirle: Señor, yo sé que tu palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Pero también, aunque la cosecha sea agria o sea amarga, yo solo te pido, por favor, Señor, que me des paciencia para los renuevos. Y me refería a mis hijos porque prácticamente los dejé moralmente y espiritualmente niños. No los abandoné, estuve ahí, pero me perdí. Y ya los encuentro ahora jóvenes. Ya no es lo mismo cogerlo de la mano y llevarlo a la iglesia. Mas con todo lo que vieron, había un resentimiento también en ellos. ¿Cómo poderlos llevar? Y por eso yo le hablaba al Señor: dame paciencia, porque sé que habrá luego nuevos renuevos. Y el Señor paulatinamente lo fue cumpliendo. Para culminar, hermanos, porque me podría pasar con mucho tiempo aquí con ustedes. Después, ya que ella partió, me quedé con mis hijos, el más pequeño estaba a mi cargo y el mediano también. Bueno, volví a tener otro problema con el enemigo. Algo parecido empezó a afectarme. Y sabe, yo tomé otra decisión otra vez de quererme salir, porque no podía cómo poder aceptar esto, de poder servirle de alguna forma a Dios, y con mi mente y las cosas por dentro de mí me atormentaban. Luchaba con algo que no conocía hasta ese instante. Y en una casa estaba mi madre con otras hermanas en pleno ayuno, y yo dije: voy allá. Ya tú me has sentenciado que si yo me voy hacia atrás, pues viene este problema, así que mejor voy allá y tú verás si me botas o no. Yo fui a aquel lugar. Cuando me vieron me dijeron: ¿qué pasa? Te veo cargado. Le digo: solo quiero que oren por mí, por favor. Me puse en medio, pusieron a orar. Y me dice: donde quiera que te vayas, hay una sombra negra que te sigue. No sé si eso fue desde donde vine, donde me crié, en fin. Pero eso me atormentaba. No me dejaba estar tranquilo, con una libertad plena en la iglesia del Señor. Hasta que por último, en ese momento que está ahí, y yo dentro de mí le dije: Señor, dile qué espíritu es. Y dice: ese espíritu es espíritu de depravación. Ese espíritu es el que degenera la mente y el cuerpo de las personas. Es el que hace mucho daño aún a los niños. Y yo dije: ya lo sabes, Señor, ahora sí, un tipo así no sirve en tu casa. Bótame. Pero fue el momento más hermoso de mi vida, cuando pude escuchar las palabras que está en el libro de Jeremías, que es muy conocido. Jeremías capítulo 1, verso 4 o 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. De alguna forma, escuche bien, me dijo así: yo te conozco desde antes y sé cuál es tu debilidad, pero ahí
yo te voy a fortalecer. Solo quiero que lleves mi palabra y prediques. ¿Cómo podía una persona con esa deficiencia o con esa baja autoestima poder pararme a frente de las personas? Si siempre en mí había ese sentimiento de rechazo, de burla, de humillación. El Señor ha tenido que en un tiempo considerable ir tratando conmigo para darme fortaleza de poder pararme y hablar su palabra. Y aún ustedes podrán notar que todavía hay secuelas en mí. Pero es Él. Y cuando me confirma esto, me lo confirma con el libro de Isaías 43. No sé si alguien ya lo tiene. Con esto quiero acabar y decirles así. Esto transformó mi vida y desde ahí ya no puse peros. Solo quise servirle a Dios como Él quiere, como Él desea. Solo que me fortalezca cada vez más cuando entendí esto. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aunque parece que hablar de dos personas es de la misma. Creador Jacob, estafador, usurpador, y formador tuyo, Israel. Dios en el transcurso del tiempo me fue formando. No entendí por qué tanto agravio hacia mi persona. Cuando pases por las aguas, sigo aquí. Ahora dice así Jehová, creador tuyo y Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entendí que era propiedad de Dios. Nunca lo supe. Cuanto más necesitaba de repente cariño, amor, afecto, no sabía que alguien me amaba, el creador de todo cuanto existe. Y cuando yo descubrí ese amor tan grande de Él, empezó a llenar esos vacíos de mi vida, a fortalecerme y poder hacer la voluntad de Él. Eso llenó mi persona. Y recién ahí, Dios me volvió a dar una oportunidad. Y eso ya es con mi nueva familia que hoy tengo. Agradezco a Dios por su grande amor, por su misericordia. Y si yo de repente me pongo a pensar y digo, si Él me hubiera dicho desde niño, ¿sabes qué? Mira, tú vas a pasar por todas esas cosas para que yo después te use. Yo le hubiera dicho, no, escógete otro. Pero cuando no lo supe, todo lo que pasó en mi vida fue necesario para luego tratar más de 22 años con chicos con problemas de drogas, alcohol y comportamiento.